le pido calcular el trabajo hecho por la planta. Trabajo, fuerza por desplazamiento. Pero usted encontró la masa, encontró la posición, aceleración, es capaz de escribir completamente la fuerza, como lo dijo Newton, no como el caso particular. Y ese es el trabajo que yo le estoy pidiendo que usted calcule. Fuerza por desplazamiento. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una vez obtenga el trabajo, va a poder hacer consideraciones energéticas, ¿cierto? Con números, y va a poder, y le estoy pidiendo, perdón, que haga una descripción de cómo la planta finalmente transporta o transforma la energía disponible, cómo puede hacer transporte de los medios, ahí podría conectar, por ejemplo, con los risobios, es un mecanismo de transporte, ¿cierto? Hay distintos elementos si uno quisiera hablar de algo mucho más enriquecido, ¿ya? Esa es la prueba. Cosa importante, adjunté una rúbrica muy detallada. Muy detallada. ¿Sí? ¿Perdón? Lo voy a subir al Gmail y después al LMS, porque hay con un video, ¿ya? Fíjense que en la rúbrica aparecen cosas que están con rojo y cosas que están con negrita. Las cosas con rojo son obligatorias. No tener eso implica inmediatamente tener 0 puntos. Porque eso es lo fundamental de esa pregunta. O sea, no podrías hacer nada si no está eso. Todo lo demás son adornos, que te falta la unidad de medida, que te falta la cosita, que también va restando puntos, como pueden ver de los resultados de la prueba 1. ¿Sí? Así que traté de ser lo más claro posible en la forma de escribir esto para guiarlos y que se vayan dando cuenta de cuáles son las cosas que yo observo cuando estoy mirando una prueba, ¿cierto? En este contexto. ¿Sí? Esta es la prueba 1. Falta, por supuesto, las preguntas de la prueba online, que esa la vamos a ver. O sea, no se las voy a mostrar antes, pero me refiero a que vamos a coordinar bien cómo vamos a hacer la entrega. Lo voy a hacer por el portal. Y en el portal creo que te entrega las notas al tiro, como que salís inmediatamente que no te sacas. ¿Quién me está llamando? Elizabeth Pérez, no estoy ni ahí. No porque no estoy ni ahí con ella, sino que me está llamando en clase. Eso, eso respecto de la prueba 2. ¿Alguna consulta antes de que veamos el video? ¿No? 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 Se les bajó el ánimo, ¿eh? Lo siento, cabizbajo. Deprimido, melancólico, taciturno. ¿Sí? Es súper entretenido. Te vayas a impresionar de lo que vayas a aprender. ¿Qué estoy haciendo? Porque eso ya lo dije, y la razón está en que los eventos geológicos tienen una escala temporal que es muy amplia, estamos hablando de miles de años. Entonces, tener datos que sean atingentes para hacer un cálculo de este tipo escapa de lo que uno puede manejar. Ahora, si quisiera tener datos que son más nuevos, en realidad no son tan fáciles de aislar. Por ejemplo, intenté hacer algo con el volcán de las Islas Canarias, pero no hay datos concluyentes. O sea, les puedo mandar a ver una foto de cómo se mueve la lava, y ahí cuánto es el flujo de lava, qué temperatura tiene, o sea, necesitamos otras cosas. Es más difícil, esa es la razón. Pero apenas tenga datos, por supuesto que lo voy a hacer. La pregunta para el próximo semestre, pues de los Devil Dust, ese ya tengo un problema que es real con tierra y con carga eléctrica. Eso, esa es la respuesta. Ya, veamos. El video es el siguiente. ¿Sí? Y con esto voy a ir dando varios datos que son importantes. Primero, no sé si los chicos en sus casas están viendo el video. ¿Me pueden confirmar si están viendo el video, porfa? ¿Sí? Bacán. Primero, entender, y que esto es un dato importante para la construcción de la biomasa, comprender de que si bien yo no estoy viendo nada que haya crecido, hay algo abajo. Hay algo abajo. Hay algo que tiene un tamaño característico y tiene una masa característica inicial, que es la semilla. O sea, necesitas tener esos datos para poder hacer la descripción. ¿Ya? Después de hacer eso, fíjese que el video no avanza, empiezan a pasar los días y la planta va creciendo. Por supuesto que la planta a medida que va creciendo se va moviendo de una forma que es irregular, no se mueve directamente en línea recta hacia arriba. Sin embargo, nosotros vamos a estar interesados en determinar la altura máxima. Independiente si esa altura máxima se obtiene cuando la hoja está totalmente erguida o está dobladita. Es lo máximo que puedo medir en ese momento. Si la hoja está doblada, por ejemplo en este caso,
Esa es la altura máxima. Ya no voy a complicarme con que cuánto mide la hoja y no, esa es la altura máxima. ¿Ya? En el video lo que yo les voy a estar pidiendo, fíjense, bueno, perdón, fíjense que el video es bastante claro al comienzo. ¿Sí? O sea, uno puede ver los números y lo va avanzando con el punto y la coma con el visor de Google. Por eso se lo quiero dejar en el portal Google Drive para que puedan utilizar la técnica del puntito y la coma. ¿Ya? Entonces, esta es la planta de interés, esta es la planta de interés, ¿sí? Y en un momento nos vamos a cambiar de la otra planta. Vamos a pensar que la planta siempre es la misma, ¿eh? No nos vamos a complicar, porque después el video se centra en otra plantita, ¿sí? Que es en esta de acá. Exacto, sí, y no hay ningún problema, no hay ningún problema. Entonces sigues con la plantita que tiene la regla que está al lado de ella, ¿cierto? Sigue avanzando, sigue avanzando. Fíjense que la planta empieza a aumentar su número de hojas, son cosas importantes desde el punto de vista de la cinemática de la planta, ¿sí? Ahí ocurrió un huracán, un suceso, pum, se nos apagó la tele, volvimos, ¿ya? Aquí todavía sigue siendo posible determinar el número, cuesta, pero se puede, ¿ya? Cuesta, pero se puede. Y también es una aproximación, o sea, tienen que ir ajustando en función de lo que va observando. Usted es el observador, es una de las características importantes que hemos resaltado, perdón. Y después, en un momento ya se vuelve súper difícil y ahí yo les hice la pega. Coloco el dato acá al lado, o sea, no se compliquen. Tampoco quiero que se vuelvan locos buscando una estrategia para ver el video porque solamente me interesa altura máxima versus tiempo, no volverlos locos, ¿ya? Entonces yo hice el trabajo al lado y fui colocando los datos de altura máxima. Esa es la primera pega, ¿sí? Además de eso, es súper importante ir destacando algunas cosas que aparecen en la curva de crecimiento, ¿sí? Algunas cosas que aparecen en la curva de crecimiento, como por ejemplo algunas características que son de carácter vegetal. Po. La planta tiene cosas importantes, por ejemplo, cuando muestra sus órganos sexuales y está lista para reproducirse. Ya son eventos importantes en el crecimiento de una planta. Tranquilidad, si ya voy para allá, ya voy para allá. ¡Tarán! Ahí está. ¿Sí? Te avisa lo que está pasando. El video tiene esa característica. O sea, yo entiendo que ustedes no son agrónomos, po, pero esas cosas que son de observar. De hecho, la descripción que yo hago en la introducción de la prueba, justo le da las características mínimas para entender lo que está viendo. No tiene que volverse agrónomo, es solo volverse un observador hábil. Es eso. ¿Sí? Bueno, cosas importantes, en una etapa la planta dejó de crecer. Sí, fíjense que la planta no está creciendo, siempre se mantiene en 82 centímetros, pero hay algo que no deja de crecer. Y probablemente todos ustedes se están dando cuenta que es la masa. La masa de la planta no cambia porque hay un elemento nuevo en la planta que está creciendo continuamente. ¿Quién creen ustedes quién es ese? El choclo. Es por eso que en algún momento, ¿cierto? Usted va a tener que determinar cuánto es la masa promedio de un choclo, de una mazorca. Va a tener que buscar, esos datos chicos están a Google, masa promedio de una mazorca. Google, masa promedio de una planta húmeda de maíz. Sale, es un número. ¿Sí? No hay que confundirse, no hay que complicarse. Lo importante aquí está en dos cosas. Primero, responder a las características que yo les estoy pidiendo del modelo. Que acuérdense que el modelo inicialmente es exponencial, después es lineal y por último es senescencia. ¿Ya? ¿Qué significa senescencia? Que me quedo en un plano. Que la planta no sigue creciendo, pero sigue viva. No sigue creciendo, eso es senescencia. Ya que no se mueve. ¿Ya? Si no me muevo, ¿cuánto creen ustedes que es la fuerza que hace la planta? ¿Cero? Tiene que tener la fuerza suficiente para mantenerse erguida. Es la fuerza de la planta. No olviden esas cosas. Estamos analizando un sistema vivo, un sistema orgánico. Tienen que ahí darle una vueltecita un poquito más al arroz, que es parte de la discusión. ¿Ya? Eso, po. Esa es la prueba. Entonces hay consultas y preguntas. De más que sí, po. La idea es que hayan harta. Pero ¿hasta ¿Sí? qué intervalo de tiempo hay que hacerlo? Por un día. O sea, Día por por ejemplo, si son 100 días, 100... 100 datos. Exacto. 100 datos. Ah, Mi recomendación es que tomen el último dato. El último ya. dato, cuando vayan avanzando por un día, van a ser como dos fotogramas por día, más o menos. Tomen el segundo fotograma, el que está más
en el día más avanzado, ya en la hora más avanzada del día. Eso es una cosa. Se van a demorar nada en hacer esto, ¿eh? La recolección de datos, porque desde como 3/5 del video para adelante la planta deja de crecer, pues. Entonces no se van a confundir. No, no, o sea, yo recolecté estos datos porque hice esta experiencia. La hice primero yo, así mirándolo. Y yo me demoré con unos POSIT y con una regla para poder identificar esa altura que yo después les escribí arriba. Me demoré 1 hora en hacer esto. Pero porque tuve que ingeniármelas para poder ver lo que no es claro ahí, po. Pero a ustedes no les va a pasar eso. Así que en unos 30 minutos deberían fácilmente retener la recolección de los datos. ¿Ya? Ahora, cosas importantes, ¿ya? Que tienen que tener para el modelo y que quiero yo discutir acá un poquito con la tableta. ¿Sí? Primero, nosotros nos dimos cuenta, ¿cierto? ¿Se ve sí, se ve la pizarra en la casa. ¿Qué está pasando aquí? Nos dimos cuenta de que la sumatoria de las fuerzas, ¿cierto? Como masa por aceleración, para nuestro caso, no sirve. ¿Sí? No sirve por el sencillo hecho de que la masa también es función del tiempo. ¿Sí? Entonces, la que debemos utilizar eso. Es lo mismo que la variación del momentum lineal respecto del tiempo. ¿Sí? Para poder hacer este procedimiento, por favor, no se olviden que tanto la masa como la velocidad son funciones del tiempo por sí solas. Entonces, si yo quiero hacer ese procedimiento, debo aplicar la regla de la cadena. La derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Acuérdense. ¿Ya? No se olviden de ese detalle. Que cada una va a tener su propia función. ¿Ya? Con eso, sí, tienen que encontrar las funciones. ¿Cómo calculo el impulso? El impulso es la variación del momentum. Y momentum es masa por velocidad. ¿Sí? ¿Cuál masa y cuál velocidad? Bueno, la que al comienzo y al final de cada intervalo. Porque recuerden que les pido calcular el impulso por cada uno de los estadios de la planta, que solamente son 3. Exponencial, lineal, senescente. ¿Sí? Para que vayan sabiendo que son 3 cálculos. Última pregunta, importante que requiere cálculo. Yo les pido el trabajo. Y el trabajo es la integral de fuerza, producto punto, desplazamiento. ¿Sí? ¿El trabajo lo conoce? Sí. ¿El desplazamiento lo conoce? Sí. Conoce la función desplazamiento. Lo que pasa es que aquí va a tener que hacer un cambio de parámetro. Dice que la fuerza es función del tiempo y la coordenada posición también es función del tiempo. Por lo tanto, si yo quiero calcular esto con un cambio de coordenada, la reparametrización, eso. Ese es todo los spoilers que les puedo dar. Todo lo demás empieza a ser una particularidad de cada uno de sus análisis y de cada una de las funciones que ustedes vayan encontrando. Pero por favor, no se pierdan, porque aquí yo estoy diciendo cuáles son los modelos que tienen que seguir. Exponencial, lineal y de senescencia, que significa un plano. Eso tiene que leerlo. ¿Ya? ¿Qué significa un plano? ¿Qué significa el plano cinemáticamente hablando? Tiene que buscar esa interpretación. ¿Ya? Profe, Senescencia. Sí, dime porfa. Senescencia se llama. ¿puedo Dime. explicar lo que estaba diciendo? Es que se sabe que se me fue el internet. No te escuché. ¿Cuál es tu duda, perdón? Se me fue el internet, ¿puedo explicar lo que acaba de decir de nuevo? ¿Lo que estaba hablando del trabajo? Sí, por lo que estaba hablando ahora. Ah, ya. No, lo que decía es que en la última pregunta, cuando pido calcular que haga usted un análisis de la energía, en esas 500 palabras, yo le pido que además calcule el trabajo hecho por la planta.
Y el trabajo es fuerza, producto, punto, desplazamiento. ¿Sí? Ahora, hay que tener cuidado de cómo se ve la fuerza y cómo se ve el desplazamiento, porque nosotros en la primera pregunta de esta prueba calculamos la función desplazamiento, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo hago un cambio de coordenadas para poder calcular eso de buena forma? Porque las dos funciones que yo estoy considerando dependen del parámetro tiempo. Bueno, como lo dije acá arriba, porque la fuerza depende del tiempo. La fuerza acá depende del tiempo, pero la posición también depende del tiempo. Porque eso es lo que vamos a encontrar, pues, un modelo lineal exponencial, que dependen del tiempo. Entonces, si yo estoy interesado en medir ese trabajo por el método de la integral, que es el único método que pueden hacerlo, necesitan hacer un cambio de coordenadas o un cambio de parametrización, que se llama en matemáticas. ¿Cómo se hace eso? Siguiendo esa regla, donde ese d de aquí es la derivada parcial de la función posición respecto del tiempo. ¿Ya? Si no conocen este análisis matemático, cuando lleguen ustedes con sus propuestas de ejercicio, podemos ver el caso particular, pero eso va a ser cada uno. Ahí depende de las preguntas que ustedes me vayan haciendo y todo el asunto. ¿Qué es lo que sería de muchísima utilidad de aquí al viernes? Porque nosotros nos vemos mañana en el laboratorio, ¿cierto? Mañana tenemos laboratorio, sí, po. De aquí a mañana, mejor. ¿Qué sería de utilidad de aquí a mañana que usted tuviese los datos de la recolección de posición versus tiempo? Con esos datos, y ustedes entendiendo más o menos, ya hasta aquí llega la primera etapa, hasta acá llega la segunda, y teniendo esos valores, mañana sin ningún problema, los que traen eso podrían resolver la prueba en clase. Pero tienen que venir así motivados a escribir y calcularlo, po. Después lo que tienen que hacer es redactar el informe, que eso es otra parte. Sí, dale nomás, no hay problema. Pero es así de straightforward esta prueba. Si es que se entienden bien los elementos y todas las cosas. ¿Ya? Es por eso que necesito la otra pregunta, pues, para ver el tema de los cálculos, que eso es más personal y específico. ¿Ya? Pero esa es la pregunta de la prueba. Esas son las dos preguntas de la prueba. ¿Ya? Esta de la plantita y la otra de las pruebas de alternativa. ¿Ya? No sé si hay más consultas en la casa o acá. No sé si hay más consultas. ¿No? Yo, profe, Ya. Espérate, hay una consulta aquí en la sala. ¿Me da un segundo, por favor? Dale, cuéntame. Ya, ¿me estás hablando de la prueba 1? Ya, lo vemos al final, porque hay dos pruebas que aparentemente no me llegaron al correo o yo por alguna cosa no las tengo, pero eso lo solucionamos al de final. Ya, eso, ya, ya, pero tranquilidad, sí lo solucionamos, no hay problema. Ya, en la casa, perdón, ahora sí. profe, yo no entendí esa derivación parcial. Si mañana recolecto los datos, ¿usted me podría explicar un poco más a fondo? Esto, de eso se trata. O sea, Ya. a ver, una Ingreso. derivada parcial es cuando uno deriva respecto de una variable. O sea, ejemplo súper rápido. Tengo una función f de x, y, t, que tiene tres variables, que es x cuadrado más xy más t cubo z, ya, por ejemplo. Y yo voy a hacer una derivada parcial de la función respecto de x. Respecto de x quiere decir que todas las otras variables son constantes para ella. O sea, la derivada de esto sería 2x más y más 0. Porque aquí como no hay ninguna x, va a 0. Es una derivada parcial. Derivo Profe, solamente. Ah, ¿Sí? es la regla de la cadena, eso, ¿no? También sirve la regla de la cadena, pero hay que ser cuidadoso. ¿Sí? Tiene que ver con la regla de la cadena. Eso. ya, profe, gracias. Si yo de verdad, chicos, les digo, teniendo las funciones a mano, es mucho más sencillo ver esta cuestión. Es mucho más sencillo. Por eso, yo creo que si mañana traen los datos recolectados o tienen los datos recolectados y empiezan a ver las funciones, va a ser súper sencillo. Súper sencillo. Súper sencillo. Porque, no sé, para el modelo de la biomasa, por ejemplo, mañana deberían traer cuánto pesa un grano de maíz, cuánto pesa una planta de maíz, una planta, ¿cómo se llama esto? Adulta,
¿Y cuánto pesa un choclo, po? En promedio? Y con eso construimos el modelo de biomasa. No va a ser el mejor modelo de biomasa, no va a ser de la NASA, po, pero va a ser lo suficientemente robusto como para entender el ejercicio que estamos resolviendo. ¿Sí? Eso. Eso, ¿ya? Yo por ahora no tengo nada más que decir. Salvo que la próxima clase... Siento. Dale, ¿tienes una consulta? Es que, ¿en cuántos son? ¿De cuánto es grupo o pareja? No sé. Pueden estar en los mismos grupos de la vez anterior, máximo 3, o pueden cambiarse. Eso en realidad lo dejo a criterio de ustedes. Ustedes saben con quién trabajan, ¿ya? Pero Sí. recuerden que la única parte que es grupal es la pregunta de investigación, porque hay una parte que es individual, que son esta prueba de 7 preguntas de resolver cálculos rápidos, que tiene que ver solamente con procedimientos, de saber dibujar un diagrama de cuerpo libre, calcular resultados de tensiones, ¿sí? Que eso es individual, ¿ya? Y la suma de esas 2 notas es la nota de la prueba 2. ¿Sí? Ya. Eso, Sí, gracias. eso. No sé si hay más consultas o preguntas de la prueba. ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? Insisto, es súper sencillo cuando ustedes tengan las funciones. Teniendo las funciones, después van a ver que esas integrales y cosas que parecen súper extrañas van a empezar a tomar realidad. Y van a decir, esta cuestión significa. Pero necesitan tener las funciones. Es súper importante. ¿Sí? No necesitas, para el modelo que vamos a hacer, necesitas el peso final nomás. Porque vamos a hacer algunas consideraciones en la discusión mañana. No, para nada. No, si de hecho, mañana por eso les estoy pidiendo justo esos datos, porque mañana con esos datos yo les voy a mostrar cómo sería un modelo muy sencillo. Está cargado de errores, pero lo suficientemente bueno como para hacer el procedimiento, porque vamos a utilizar la lógica. ¿Ya? Con eso es una herramienta que vamos a utilizar para el modelo. ¿Sí? Tienen que pensar que estamos modelando un sistema biológico con lo que estamos viendo nomás, pues. Nada más. Los agrónomos tienen unas maquinitas para medir el nivel de fotosíntesis, unas máquinas que son unas pinzas y pueden medir cuánta fotosíntesis hace la planta por centímetro cuadrado. Brígido, pues. ¿Cuánta energía genera o produce por centímetro de hoja verde? Brígido, pues. Sí, la mega máquina, no trivial. ¿Ya? Nos vamos a un pequeño break, como para que puedan ver. De hecho, yo no tengo nada más que hacer hoy día en la clase, ¿eh? No tengo nada preparado. Cuéntame. La voy a subir ahora al Gmail y les voy a mandar el link de la prueba al chat de la clase, ¿ya? Pero yo por ahora no tengo nada más preparado porque estamos trabajando en la prueba 2. Entonces, si ustedes quieren, bueno, yo me voy a quedar aquí todo el rato, pero si ustedes quieren, empiecen a ver los datos y empiecen a hacer recolección, pues. Empecemos a discutir. De eso se trata, ¿ya? Eso. No sé si hay más consultas en la clase. Hoy volvemos un ratito más. ¿Sí, pues? Sí. ¿No? Ya, voy a cancelar la grabación mientras y nos vamos a tomar un descanso de 20 minutos. Volvemos y seguimos con la discusión de la prueba. ¿Ya? Eso.